Bueno, un saludo para todos ustedes, un saludo para aquellos hermanos que nos ven a través del internet. Los invitamos a que entren a YouTube, ahí buscan Mario A. Suárez y aparecen varios Mario Suárez, pero pues ahí me van a encontrar a mí, van a poder estar viendo nuestros videos, nuestras enseñanzas. También los invitamos a entrar a www.apologeticaformandodiscípulos.com y ahí van a encontrar muchos de estos temas, o casi todos estos temas que damos acá, pero escritos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Los pueden imprimir, los pueden tener por ahí, pueden hacer como una especie de libro, y ahí tienen. Y cuando tengan que compartir con un familiar, con un amigo, con alguien que quiere que ustedes le expliquen sobre lo que nosotros creemos, sobre nuestra fe, pues entonces ahí tienen. Y le pueden mostrar con las Sagradas Escrituras. Casi todos los temas, casi todos están con la Reina Valera. La Reina Valera no es una versión de la Biblia católica, pero en cuestiones de doctrina y apologética utilizo Reina Valera para mostrarle a nuestros hermanos no católicos que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias. Entonces usted tranquilamente le puede decir a un pentecostal, al que ustedes quieran, saque su Biblia y léela, y lo que usted le va a decir que lea está ahí en esa versión. Listo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo digo que es un tema un poquito desconocido, pero es un tema más común de lo que nos imaginamos. Un poquito desconocido porque como que se habla poquito de eso y nosotros creemos que todo el que tiene una Biblia pues viene de parte de Dios y ya. Y resulta de que es el tema de ¿qué? Los falsos profetas. Hoy vamos a ver con las Escrituras, vamos a escuchar al mismo Jesús, vamos a escuchar a los apóstoles sobre este tema. Porque sí hay falsos profetas, sí hay. Y vamos a aprender a descubrir quién puede ser un falso profeta. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Resulta de que, hablando de falsos profetas, ahorita vamos a ver que Jesús va a hablar de lobos y de ovejas, ¿no? Entonces, supongamos que esto es un redil, ¿sí? Un redil es un recinto, un lugar donde los pastores guardan ¿a qué? Las ovejas. Las ovejas. Y a este redil, ¿qué no puede entrar? El lobo. Un lobo, porque si entra un lobo, ¿qué pasa? Se las come. Se las come. ¿Sí? Entonces, de ahí, inclusive si uno mira en las Sagradas Escrituras, pastor es aquel que tiene un rebaño que cuidar y que proteger. ¿De quién? De un lobo. O de que las ovejitas se salgan, se pierdan y entonces el lobo se las devore. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que los lobos de los que ahorita Jesús va a hablar, hablando de falsos profetas, son capaces inclusive de disfrazarse de ovejas para entrar. Van a ser capaces inclusive de disfrazarse de ovejas para entrar a este rebaño y poder sacar las ovejitas. Yo no creo que se las coman aquí adentro mucho porque pues los van a ver fácil. Yo creo que las van a tratar de sacar y afuera las van a devorar. Pero también puede ser posible de que las devoren adentro, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir un poquito, es como ahí como para que tengamos en cuenta, teniendo en cuenta primero que un profeta es aquel que habla en nombre de Dios, ¿sí? No vamos a hablar de lo que tiene que hacer, que es anunciar y enunciar, nos vamos a enfocar es, habla en nombre de Dios, ¿cierto? Básico. Entonces, vuelvo y repito, entonces voy a usar la versión de la Biblia Reina Valera para que nuestros hermanos no católicos, los que me ven o a los que les llegue este video, abran su Biblia y miren a ver si lo que les estoy diciendo está o no está en sus Biblias. Entonces, vamos a comenzar por el mismo Jesús, vamos a empezar por lo que nos dice el mismo Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema que he detectado es que hay gente en la iglesia que no cree que hayan falsos profetas. Hay gente que dice, no, pero ¿qué va a ser el falso profeta ese señor? Mire. Y vamos a ver qué nos dice Jesús. Nosotros somos, ¿qué? Cristianos. Nuestra obediencia se la vemos ¿a quién? A Jesús. Nuestra enseñanza es la de Jesús. Entonces vamos a ver Jesús, que es nuestro Maestro, que es nuestro Señor, que nos dice sobre este tema. Si vamos a Mateo 7:15, presten atención a lo que dice. Dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Entonces sí hay falsos profetas. El Señor ya sabe que van a venir ¿qué? Falsos profetas. Él lo sabe y les dice, cuídense, guárdense de los falsos profetas.
Entonces no podemos nosotros estar creyendo que no los hay, porque si Jesús dice que los hay, los hay. Ojo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Cómo vienen? Vestidos. Usted los ve venir y dice, ay, ese señor, qué ovejita ese señor. Y ellos llegan y le dicen a usted, varón, Dios te bendiga, hermano, lo saludan, ¿cómo estás? Y tal cosa, y usted dice, ay, esa ovejita, viene con la Biblia acá y usted dice, ay, ese señor, tan buena gente, qué maravilla. Una ovejita, ovejita. Pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, capten la idea. Capten la idea. Una cosa es cómo se ven y otra cosa es cómo son por dentro. Cuando usted los ve venir, vuelve y repite, usted dice, uy, ese señor es un santo. Usted, de hecho, ellos se presentan así, ¿sí? Y vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema, porque ustedes se van a dar cuenta de una cosa hoy que nosotros no supimos responder en algún momento y que la Biblia es muy clara en eso. Entonces usted los ve venir y dice, ay, qué ovejita ese señor. Miren, con la palabra de Dios en la mano, haciendo el bien, predicando. Pero cuando logran entrar al redil, al rebaño, ¿se vuelven qué? Lobos. Se vuelven lobos, que van a qué? A devorar a las ovejas. Entonces ya se vuelven lobos y empiezan a qué? Empiezan a meterle a usted odio contra la iglesia, contra el Papa, contra la Virgen María, contra los sacramentos. Entonces, ojo, estén pendientes de eso, porque la advertencia es porque hay que tener cuidado. Los lobos o los falsos profetas son muy astutos. Entonces, ¿por qué usted no se da cuenta quién es un falso profeta fácil? Porque viene como una oveja. Si él viene de una vez como un lobo, usted lo detecta fácil, pero él viene como una ovejita. Eso no, mejor dicho, usted cree simplemente que ahí lo que hay es pura santidad y no más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, porque muchas veces nosotros hemos hablado con hermanos no católicos que nos dicen, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y le pregunto a usted, ¿quiénes son borrachos? ¿Nosotros, los evangélicos, o los cristianos, o los católicos? Y el otro dice, los católicos. ¿Quiénes cometen adulterio? ¿Quiénes roban? ¿Quiénes tal cosa? Y los otros, los católicos. Ojo, no se dejen engañar, porque eso es pecado, pero eso no es de lo que está hablando aquí. Esos no son los frutos y los vamos a ver. Entonces, al día que a usted les pase eso, los llevan a este texto y ustedes ya van a aprender qué les van a mostrar. Eso sí es pecado y la persona se tendrá que arrepentir y confesarse y reconciliarse con Dios y no volver a hacerlo para poder entrar al reino de los cielos. Pero esos no son los frutos de los que está hablando aquí. Vamos a ver los frutos de los que está hablando aquí. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hasta aquí simplemente está diciendo que un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Y que un árbol bueno no puede dar frutos malos, igual viceversa. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, pero todavía no ha dicho cuáles son los frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces vuelve a repetir lo mismo, pero vamos a ver de qué frutos está hablando. Escuchen los frutos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿decir que Jesús es Señor es un fruto bueno o es un fruto malo? Bueno. Aparentemente es un fruto bueno, vamos a ver. Aparentemente es un fruto bueno. Ahora, si decir Señor es Señor no es un fruto bueno, porque no van a entrar al reino de los cielos, lo estamos leyendo, entonces ¿cuál es el fruto bueno? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es el fruto bueno? No es decir Jesús, Señor, Señor, por acá y por allá. ¿Es hacer la voluntad de quién? Si ustedes van al texto de la transfiguración, la voluntad del Padre es muy clara. Este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Eso es muy claro. Este es mi Hijo, muy querido, muy amado, a Él escuchen. Entonces, el fruto bueno es escuchar a Jesús y hacer lo que Jesús manda.
Enseñar lo que Jesús mandó a enseñar, no enseñar lo que a usted le dé la gana. Sigue, muchos me dirán aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Muchos me van a decir el día del juicio, aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vuelvo y pregunto, ¿profetizar en el nombre de Jesús es un fruto bueno o es un fruto malo? Aparentemente es un fruto bueno, ¿cierto? Vamos a ver qué hace la diferencia. Ahorita vamos a ver qué hace la diferencia. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Vuelvo y pregunto, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿es un fruto bueno o es un fruto malo? Aparentemente es un fruto bueno, aparentemente. Ahora sí está dando los frutos para que ustedes no se dejen engañar. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos mismos dicen milagros. Ustedes ven por televisión milagros por acá, por allá. Llevan médicos que corroboran esos milagros y una cosa. Y mire, esta es la iglesia de Jesús porque esta es la iglesia donde hay milagros y milagros, así como habían en los tiempos de Jesús. Vuelvo y pregunto, ¿hacer milagros en el nombre de Jesús es un fruto bueno o es un fruto malo? Aparentemente es un fruto bueno. Ahora vamos a ver ¿qué dice el Señor sobre eso? Entonces les declararé. Miren lo que dice Jesús sobre esto. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Miren, uno de esos textos que a mí me parece tremendo en la Escritura, Hicieron milagros en el nombre de Jesús, profetizaron en el nombre de Jesús, lo llamaron Señor. Y el Señor les va a decir, yo a ustedes no los conozco. No tengo ni la menor idea de quiénes son. Ahora, ¿por qué? Porque no hicieron lo que el Señor hicieron la voluntad de cada uno. Acuérdense en cómo empezó el tema. Guardaos de los falsos. Entonces, si hay personas que hablan en el nombre del Señor, si hay personas que hacen milagros, si hay personas que profetizan en el nombre del Señor, ¿cuál es el único problema? Que son falsos profetas. Que están enseñando como falsos profetas, no lo que Cristo mandó a enseñar, sino lo que a ellos les parece y les da la gana. Este tema tiene mucho que ver y por eso lo puse hoy con el tema de cómo descubrir un verdadero cristiano. Es más de la mano. Cómo descubrir un verdadero cristiano, porque a ustedes les va a servir ese tema para darse cuenta que todos los que no enseñan lo que enseñó Jesús y no predican lo que predicó Jesús son falsos profetas. Entonces, un verdadero discípulo, profeta del Señor, ¿qué tiene que enseñar? Lo que Jesús ha mandado enseñar. Marcos 3:13 llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Mateo 28:20 o desde el 18:19, vayan y hagan que en todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar lo que yo les he mandado, no lo que a ustedes les dé la gana, lo que yo les he mandado. Y en tu nombre, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que lo que hicieron fue malo. Y Jesús los aparta de Él, los aparta. ¿Usted se imagina la tremenda sorpresa que se van a llevar muchas personas cuando lleguen ante Jesús y le hagan el mismo reclamo? Señor, pero usted no vio. Eso expulsábamos demonios, eso la gente caía, milagros por acá, eso solamente con que el pastor pasara por un lado y la gente caía. Usted no se dio cuenta y el Señor les va a decir, yo no los conozco, porque son falsos profetas, sí predican, sí tienen la Biblia, sí hablan de parte de Dios, pero no son profetas, no pertenecen a la iglesia de Cristo y no enseñan lo que Cristo mandó. Sigue, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿el que qué? Oye estas palabras y las hace, ¿y cómo? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces este es el fruto bueno, escuchar la palabra de Jesús y hacerla, cumplirla. Ese es un fruto bueno. Y ese sí es un hombre como prudente. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace,
ojo, las oye, las conoce, sabe cuáles son, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Cómo lo llama Jesús? Insensato. Insensato. En otras versiones dice a un tonto. ¿Por qué? Porque predicó sí, expulsó demonios sí, hizo milagros sí, pero fue en vano, es un tonto, porque hizo lo que a él le pareció y no lo que el Señor mandó a hacer. Y fuera de eso, se salen de la iglesia, fundan sus propias iglesias, le dicen al Señor, quítese que yo sí sé fundar una iglesia, usted no fue capaz de fundar una buena iglesia. Se autonombran. Le compararé a un hombre insensato. Vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Ahí está. ¿Qué es lo que va a venir sobre ellos? Ruina, nada que hacer, son echados al fuego eterno. Si nosotros miramos también Mateo 24:24, vamos a escuchar al mismo Jesús. Dice, mire para corroborar lo que dijo ahorita, para corroborarlo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Se van a levantar qué? Falsos cristos, es decir, falsos mesías, falsos salvadores. Y eso es lo que nosotros vemos todos los días. ¿Tienes un problema económico? Venga para esta iglesia que aquí usted se vuelve millonario. ¿Tienes una enfermedad? Venga para esta iglesia que aquí se sana porque se sana y punto. Falsos salvadores, falsos mesías. Eso lo vemos todos los días. Y falsos profetas, personas que hablan en nombre de Dios, pero que no fueron enviados por el Señor, ni enseñan lo que el Señor enseñó. Usted los escucha enseñar todo menos lo que Jesús enseñó. Y buscan por todas partes cómo desmeritar lo que Jesús enseñó, que es lo que a uno más le sorprende. Jesús enseñó una cosa y ellos por otra parte se van por la Biblia descontextualizando para decir que eso no fue lo que quiso decir el Señor. Dice, y harán grandes señales y prodigios. ¿Y harán qué? Grandes señales. Entonces sí que tiene relación con lo que dijo ahorita. Harán grandes, no pequeñas, grandes. Cosas que usted ve y la gente se queda así. Yo no sé si ustedes habrán visto esos videos. Un día, en estos días se le ocurrió que a una señora muy sobrellevada de peso había que bajarle peso y entonces él mismo que bajó de peso. Grandes, no cosas pequeñas, grandes. Entonces harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora ustedes no se sorprendan porque han engañado a tanta gente, familiares de nosotros, y se los han llevado. Porque ya está advertido, esos señales son tan grandes, levantan paralíticos, curan todo tipo de enfermedades, lo que sea, ustedes se darán cuenta, lo que sea, ellos lo prometen y ellos buscan cómo hacerlo y lo van a hacer, porque el Señor dice que lo harán, es porque lo van a hacer. Si Él dijera no lo van a hacer, entonces tendríamos que creer que no, pero Él dice harán grandes señales y prodigios para engañar inclusive. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A quiénes están engañando? ¿Sí? Ya os lo había dicho antes. Quiere decir que lo está repitiendo por segunda vez. Ya se los había dicho antes, ya se lo había advertido. Guárdense, por favor. No vayan a creer que todo aquel que viene con una Biblia a predicarles es porque viene en nombre mío, es porque yo lo he enviado. No, hay que poner cuidado con eso. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice el apóstol Pedro. Hubo también en el pueblo falsos profetas, es decir, que hubo también en el pueblo de Israel, ¿qué? Falsos profetas. También Israel no se escapó de esa, hubo falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros, entonces sí hay falsos maestros, sí los hay en medio de nosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas. Entonces aquí hay una forma de cómo descubrir un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor. ¿Qué es lo que van a introducir? Herejías. ¿Qué es una herejía? Negar una verdad. Es la negación de una verdad de fe. Vamos a poner un ejemplo.
Una verdad de fe es que Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día último o en el día postrero. Eso es una verdad de fe. ¿Qué dicen ellos? Que no, que es un símbolo, que eso es imposible. Eso es una herejía. Eso es una forma de descubrir un falso profeta. Jesús en Juan 20:21 dice, a quienes usted le perdone los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Ellos que dicen, ¿quién se va a confesar con un hombre pecador? Eso es una herejía. Eso es lo que hacen ellos, introducir ¿qué? Herejías. Y que negando al dueño que los adquirió, con esas herejías niegan ¿a quién? A Cristo. Pues claro, si Cristo dice una cosa y ellos dicen otra, pero lo están negando. ¿Qué es lo más curioso? Y por eso son lobos vestidos de oveja, porque ellos dicen venir de parte de Cristo y enseñar a Cristo y enseñar la verdad, cuando en la realidad lo que están enseñando son cosas que Cristo no mandó a enseñar. Atraerán sobre sí rápida destrucción. Lo único que consiguen es destrucción y condenación, no van a conseguir otra cosa. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Escuchen. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, dice aquí el apóstol en Hechos 20, que el Señor ha dejado los obispos, que el Señor sí tiene una iglesia y que ha dejado los obispos ¿para qué? Para que apacienten. Para apacentar. Ahora entienden por qué la función del obispo es ser pastor, un pastor que apacienta, que tiene que estar pendiente de sus comunidades, de sus sacerdotes, y que a él es el que toca ir a decirle las irregularidades para que él, que es el pastor, venga y corrija. Ahora entienden cuál es la función del obispo y dónde está. Hechos 20:28, ahí está la función. El Señor los deja como obispos para apacentar el rebaño. Ahora, ¿por qué el Señor deja obispos que apacienten el rebaño? Sigue diciendo, porque yo sé que después de mi partida, lo cual quiere decir que Pablo era obispo. ¿Sí o no? Ahí es donde ustedes entienden que Pablo fue obispo. El Señor ha dejado obispos para apacentar el rebaño. Ahora va a decir ¿por qué? Porque yo sé que después de mi partida, de que yo me vaya, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos. Cuando se va el pastor, entran los lobos. Cuando un obispo descuida sus comunidades, entran los lobos. Así que el obispo tendrá que estar muy pendiente y muy cuidadoso de que no se le metan los lobos. ¿A qué? A comerse las ovejitas. ¿Sí? La lanita, porque hay partes donde al dinero inclusive se le llama lana, ¿no? Que no perdonarán al rebaño, vienen a matar, a destruir, a desangrar. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde? ¿De dónde salieron? De nosotros mismos. Ustedes los habrán escuchado dar testimonio. Cuando yo era católico era tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal otro. Cuando yo era católico quiere decir que eran ¿de dónde? De nosotros. Si alguno de ellos nació de papá y mamá, de pastores o de familia protestante, pregunté de qué iglesia era el abuelo y verá que era católico. O el bisabuelo, y así se va yendo en generación hasta que llega el año 1520 cuando no existía ninguno. ¿Salieron de dónde? De entre nosotros, de aquí mismo. Se han ido de acá. Los falsos profetas han salido de acá mismo. Pero no han querido ser obedientes a la doctrina de Cristo, a lo que Cristo mandó, y se han ido a fundar sus propias iglesias y se han estado llevando las ovejitas para allá. Y dice también algo interesante. Ahí mismo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar. Quiere decir que los llevan como arrastrados. Tiene usted un problema económico, tiene una enfermedad, y entonces ¿qué hacen? Vienen, le ayudan y después le dicen, nosotros le ayudamos, usted venga para acá.
arrastrados. Se los van llevando arrastrados. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo le dice a Timoteo: cuando yo me fui a Macedonia, te rogué que te quedaras, ¿dónde? En Éfeso, para que no permitas que algunos enseñen ¿qué? Diferente doctrina, falsa doctrina. Entonces sí hay falsas doctrinas. ¿De dónde salen esas falsas doctrinas? De gente que dice venir de parte de Dios con la Biblia en la mano, pero son falsas. Acabamos de exponer dos falsas doctrinas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces eso lo único que acarrea son ¿qué? Discusiones tontas que no sirven para nada. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería. Y queriendo ser doctores de la ley, entonces ellos se presentan como maestros, expertos en Biblia. La gente, uno escucha al católico, ese señor sí sabe. Maestro, doctor. Yo me fui para allá porque es que allá ese sí sabe la Biblia. Sabe 5 o 10 versículos por ahí mal interpretados y ya, a eso se aferra. Y como el católico no sabe uno, ahí está el problema. Como el católico no sabe uno, entonces dice que el que sabe 5 o 10 sabe mucho, muchísimo. Entonces ellos mismos se consideran superapóstoles, se consideran grandes doctores, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero en realidad no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Hace poquitico cuando yo les pedí que oraran porque iba a hablar con unos pastores, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la iglesia. No me supo mostrar de dónde salió la iglesia. No me supo de dónde salió la iglesia él, porque le dije, muéstreme quién fundó su iglesia. Cuando yo le mostré quién fundó la iglesia, lo llevé a Mateo 16, que dice, con todo este diálogo de Jesús con los apóstoles, y que le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Entonces me dijo, no, es que no fue sobre Pedro, fue sobre lo que Pedro dijo. Y le dije yo, vuélvalo a leer. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. O sea, si ve que no es sobre lo que Pedro dijo, si ahí dijera sobre lo que tú dijiste, yo me tengo que quedar callado y decirle, usted tiene razón. Pero ahí no dice eso, dice, entonces se puso a pensar y seguramente se acordó lo que escuchó a otro decir por ahí y dijo, no, tú eres Pedro y sobre mí que soy la piedra edifico la iglesia. Yo le dije, vuélvalo a leer. Y ya no lo quería leer. Yo dije, pero ¿por qué no lo lee? Vuélvalo a leer. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo le dije, si ve que no dice, tú eres Pedro y sobre mí que soy la piedra, si dijera eso yo me quedo callado. Y le seguí explicando todo el texto, que todo va relacionado a Pedro. No fue capaz de reconocerlo. Entonces, le enseñan a la gente eso mismo, pero no saben ni lo que hablan ni entienden. No tienen ni la menor idea. ¿Qué hablan de María? No tienen ni idea, no saben ni lo que hablan ni entienden lo que afirman. No saben. ¿Sí? Dice, donde afirman, vamos a otro, primera de Timoteo 4:1, son bastantes, porque hay hartas advertencias sobre ese tema, es un tema muy delicado, y ya sabe por qué, ¿se dieron cuenta por qué? ¿Sí se dieron cuenta por qué ya? Igual ahorita lo voy a volver a mencionar, porque el que se va de la doctrina de Cristo pierde la salvación, por eso es tan delicado y por ello advierten tanto esto. Porque en ese tiempo ya se veía eso. Lo que pasa es que hoy en día lo estamos viendo a escalas grandísimas. Hoy en día usted ve iglesias por todas partes. Fundan iglesias. Hoy lo estamos viendo a escalas grandes. Pero a ellos ya les estaba pasando. Y ellos son celosos de eso, lo va a decir Pablo ahorita, porque eso se les va a tirar la salvación. Ya lo vimos. Jesús les dijo, no, yo a ustedes no los conozco. No tengo ni la menor idea de quiénes son. Pero ¿cómo así, Señor? No. Apartados de mí, que ustedes lo que hicieron fue maldad. Sigue, ¿cuál les dije? Primero de Timoteo 4:1.
Ojo, el Espíritu, está hablando aquí ya del Espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí hay otra señal de un falso profeta. Apostatar. ¿Qué es apostatar? Negación total de la Es abandonar la fe verdadera, la iglesia verdadera, para ir a fundar otra iglesia, a fundar otra fe. Eso es apostatar. ¿Qué es lo que han hecho con todos ellos? Han abandonado la iglesia de Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, para irse a fundar sus iglesias. Dice, entregándose a espíritus engañadores. Entonces, por favor, católicos, entendamos que si hay espíritus engañadores, ¿cómo lo reconocemos? El Espíritu de Dios me dijo que fundara otra iglesia porque la que él fundó le salió mala. Yo se lo escuché a muchos pastores decir. Entonces el Señor me dijo que fundara una iglesia. Eso es un espíritu engañador, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir a Jesús. Jesús difundó la iglesia y cuando los envía les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, ¿qué? ¿Se arrepintió? ¿O no es capaz de cumplir su palabra? Y ahora se le apareció no sé a cualquiera por ahí y le dijo que fundara una iglesia. Un espíritu engañador. Que es que el Espíritu me dijo que María era una mujer cualquiera. Pero si el Espíritu Santo, en boca de Isabel, Lucas 1:42, dice que María es bendita entre todas las mujeres. Espíritus, ¿qué? Engañadores. Y ellos dicen aquí el Espíritu, y poseídos por el Espíritu, y el Espíritu, y un Espíritu que con solo hacer así, todo el mundo cae. Ojo, ya lo advirtió. Son espíritus. ¿Cuál es el problema? Vuelvo y repito, que nosotros no sabemos demostrarles que ese espíritu no es el espíritu verdadero, no es el Espíritu de Dios. Cuando usted conoce las Escrituras y ellos le dicen eso, y usted le dice, no, ese no es el Espíritu de Dios, mire lo que dice el Espíritu de Dios. Pero si nosotros no conocemos, sí, nos dejamos voltear la tortilla hacia nosotros y creemos que somos nosotros, los falsos profetas. Ojo, y entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Entonces, si hay doctrinas, ¿cómo? Diabólicas. Esas son doctrinas diabólicas. ¿Por qué son doctrinas diabólicas? Porque no son la doctrina de Dios, no son la doctrina de Jesús. ¿De dónde vienen? De los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, por eso son tan difíciles de reconocer. Pero entonces sí hay doctrinas diabólicas, y son las que no son de Cristo. Por eso, si vamos a Marcos 7:7, mire lo que dice: en vano me rinden culto. En vano, ¿cómo que es en vano? Inútil, algo que no sirvió de nada. Usted lo que hizo fue perder el tiempo. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Vuelvan a mirar el tema de cómo descubrir un verdadero cristiano y se darán cuenta qué es la doctrina de Cristo y qué es lo que ellos enseñan. Son puros preceptos humanos, enseñanzas de hombres, manipulación de las Escrituras para ponerlas allí lo que les parece, lo que les da la gana. Entonces eso es una doctrina diabólica, y están rindiendo a un Dios un culto que no sirve para nada. Se sienten orgullosos de porque les están rindiendo un culto a Dios, y resulta que ese culto no sirve, pero para nada, es inútil, es vano. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, si alguno no enseña, y ojo porque ahorita va a decir algo que es muy duro, pero hay que decirlo porque está en las Escrituras. Si alguno enseña otra cosa y no lo que Cristo mandó, y ya lo reafirma, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las sanas, note que las palabras de Jesús son ¿qué? Sanas, aunque nos parezcan repetitivas, aunque no nos gusten, son sanas. ¿Y vienen de quién? De Jesucristo. Entonces, el que no se conforma con la enseñanza de Jesús y enseña otra cosa, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, al mandato del amor, está envanecido. En vano, no hizo nada. Sí, en vano, no hizo nada. Perdió el tiempo. Sigue, nada sabe. Cree que sabe mucho, pero no sabe nada.
y delira acerca de cuestiones y contiendas. ¿Qué quiere decir? Que donde llega viene delirando. Ve una imagen y empieza. Ve que uno se echa la bendición y empieza. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Eso, mejor dicho, eso, no, ya la gente, muchos de ellos no los quieren invitar a algún lado, porque uno tiene que ser inteligente para hablar de Cristo también. Cuando yo me reúno con personas, y yo sé que hay personas que no les gusta mucho, buscaré la oportunidad con sutileza y todo eso, pero si yo me vengo aquí encima, todo eso, lo que hacen es que después no me vuelven a invitar a nada, y me van a estar sacando el cuerpo a toda hora. Sigue. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. De eso lo único que nace son envidias. Pleitos, claro, se forman peleas, blasfemias, negaciones de verdades de fe, porque entonces este dice, no, lo que dice es esto, y el otro, no, lo que dice es esto. Lo que Jesús mandó esto, y él dice, no, lo que mandó fue, lo que dice es esto. Y malas sospechas, es decir, la gente de todas maneras queda como que maluca con eso. Entonces todo eso proviene de enseñar doctrinas falsas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Son disputas necias de personas que están corruptas, tienen corrompido el entendimiento y privados de la verdad. Están privados de la verdad, lo que enseñan no es la verdad, no es conforme a lo que Jesús mandó a enseñar. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí está el motivo por qué lo hacen. ¿Por qué? Por el diezmito, por las primicias y por las ofrendas. Mire, vea, no se le olvide, está advertido. Tienen esto es por puro negocio, no más. ¿Sí? Apártate de los tales, recomienda. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, mire lo que dice aquí el apóstol. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sí, acuérdense lo que Jesús decía. Si visten así las plantas, ¿qué no hará Dios por ustedes? Tiene comida y abrigo, esté contento. Pero ¿qué nos contenta a nosotros? Si no tenemos comida, abrigo, carro, casa y plata en el banco y todo eso, o si no igualamos a los que tienen mucho dinero, no estamos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo único que hacen. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire que ya lo dijo, los falsos profetas van detrás de ¿qué? El cual, codiciando a algunos, se extravían de la fe. No es que dejan de creer, sino que se extravían de la doctrina verdadera, de la fe verdadera. Y fueron traspasados de muchos dolores. Lo único que les trajo eso fue desgracia y dolor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Huir del amor al dinero, huir de servir al Señor. ¿Por qué? Por dinero, y más bien conservar esos otros valores. Es que ese es el problema por el que tenemos hoy en día tanta división y tantos falsos profetas fundando iglesias por todos los lados. ¿Por qué? Por el dinero. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Va a llegar un tiempo, están advirtiendo que los hombres no soportarán ¿qué? La doctrina sana. Entonces es lo que estamos viendo, que hay personas con la Biblia pero no soportan la doctrina sana. Lo que les dije ahorita, yo le dije cuál era la doctrina sana y no la soportó. Y en estos días me pasó varias veces, estaba con harto tiempo sentado en una banca y vi unos señores con las atalayas, testigos de Jehová. Y dije, se me van a venir y aquí tengo tiempo para atenderlos. Y claro, llegaron y empezaron, y yo haceme el que no tenía ni idea.
Y los fui llevando, cuando ya empezaron a explicarme cosas, yo dije, ya de aquí no me van tan fácil. Y cuando ya, entonces me les hice loco y les dije, es que yo tengo un problema, lo que pasa es que Jesús fundó una iglesia y hay como 100.000, ¿yo cómo hago para descubrir cuál es la verdadera? ¿Cómo sé yo qué son ustedes? Y estuve varios días allá y varios días me pasó. Uno me salió, pues es como si usted tiene un collar con perlas, pero solamente una es preciosa, las demás no. Tiene que ir mirando cuál no es preciosa y cuál es la preciosa. Y otra me salió y me dijo, es como si usted tiene un billete falso. ¿Cómo diferencia usted un billete falso de uno bueno? Pues ¿cómo lo diferencia? Mirando las características. Y yo le dije, bueno, a los dos, obviamente para resumir, por tiempo. ¿Cómo descubro yo las características del billete bueno y cómo descubro yo por qué es malo? Dijo, con la palabra de Dios, la Biblia. Y yo le dije, qué bien, venga, léame esto. ¡Ja! Los puse a leer Juan 6, Juan 20. Y a mí me dijo, no, nosotros no vinimos a pelear, y salieron corriendo. No soportan que usted les diga la verdad. Que es que yo les estaba dando pelea, yo les dije, usted me ve con una Biblia en la mano, me ve con un arma, le estoy diciendo que usted me dijo a mí cómo se descubría un billete falso. Léame esto, a ver si usted es un billete falso, pues bueno. Y cuando salieron dice, bueno, no me quedé con las ganas de decirle, vio, billetes falsos. Adiós, billetes falsos. Y apenas me volvieron la cabeza, no, está muy engañado. Y yo, ustedes están leyendo la Biblia, yo ni siquiera la tengo. Y salen y se van. Billetes falsos, los billetes falsos se sacan así corriendo porque no sirven para nada. ¿Sí? Dice, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán un montón de maestros. Entonces, prefieren sus propios maestros que les prediquen lo que les gusta. Entonces, se funda una iglesia y aquí se permite el matrimonio homosexual, lo que sea. ¿Para qué? Para que esos son los maestros que a ellos les sirven para irse para allá. Que es que a una persona le gusta mucho el dinero, pues están los que fundaron las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Vengan para acá, que aquí todo el mundo es rico de la noche a la mañana, solamente con orar es rico, vengan para acá. Entonces se hacen sus propios maestros, porque no soportan la sana doctrina. La que Cristo dijo, prediquen el Evangelio gratis. La que acaba de decir que no hay que ser codiciosos, que no hay que tener amor por el dinero. Dice, por el purito de oír novedades, escuchar novedades. A la gente le encanta la novedad. Yo me extraño que un católico me dice, yo fui allá porque la Eucaristía siempre es lo mismo, en cambio allá, todo distinto, puras novedades. Usted tiene que ser fiel, aunque le cueste a lo que Jesús mandó a enseñar, así sea lo mismo. Eso fue lo que Jesús mandó a enseñar y eso lo va a llevar hasta el cielo. ¿Para qué novedades, hombre? De oír novedades apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas. Ya se dieron cuenta. Ya no, por más que usted les muestre la verdad con la Biblia, se apartan y no la quieren oír. Se van tras fábulas y cuentos. Hoy me llegó un video, sí, que el pastor les dijo que para estar más cerquita de Dios se fueran a comer pasto y salió toda esa gente corriendo a comer pasto. Sí. Puras fábulas, puros cuentos, mentiras, hombre, pero ¿por qué la gente es así? Segunda de Corintios 11:1. Vamos a leerlo un poquito más rápido, ¿listo? Porque ya no da para hacer otro tema tampoco. Dice, ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, tolerarme, es decir, aguántenme una bobadita que les voy a decir, ¿sí? Porque os celo, pero con celos de Dios. Está celoso de sus ovejas, pero con celo ¿qué? De Dios. Pues os he esposado con un solo esposo. ¿Se acuerdan, según Efesios, quién es la esposa y quién es el esposo? Cristo el esposo, la iglesia, su esposa. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quiere presentárselos, manteniéndolos en la sana doctrina como una virgen pura a Cristo. Fiel, pura, fiel, aunque le cueste. Pero temo, aquí Pablo tiene un temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces pone un ejemplo, así como la serpiente en Génesis engañó a Eva, que ustedes sean también engañados. De ser fieles ¿a quién? A Cristo Jesús, a la doctrina de Cristo Jesús. Teme Pablo eso, tiene mucho temor de eso.
Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, Pablo se extraña de que toleremos tan fácil eso, de que viene otro. Ahora, aquí ustedes ya pueden ver otro Jesús, porque no es la misma enseñanza de Jesús, otra doctrina, porque no es la misma doctrina de Jesús, otro evangelio, no es que haya otro evangelio, pero ellos enseñan otro evangelio y se llaman es que evangélicos. Y pienso que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice Pablo, pero yo no me siento inferior a ninguno de esos superapóstoles que llegan por las ciudades y todo el mundo corre porque llegó el gran profeta, el gran apóstol, el gran Casluna, el gran no sé qué. Todos esos falsos profetas de enlace, porque eso sí. Dice, pues aunque tosco de palabra, yo a veces me pongo a ver los videos y digo, oye, yo soy como brutico para hablar. Yo nací por allá en una montaña, ¿qué hago yo si nací por allá en una montaña? Antes es que me he formado, antes que he llegado lejos. Si mis padres no salen de esa montaña, yo estaba por allá sin saber nada, porque no hay escuela, no hay luz, no hay energía eléctrica. Y yo me pongo a ver y yo a veces no pronuncio bien y yo digo, pero por eso no me creo inferior a nadie, voy a seguir. Y el que quiera aprender no se va a poner a mirar si yo pronuncio bien o si me enredo, sino que va a buscar la enseñanza, ¿sí o no? No lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os los he demostrado. Entonces, dice, porque esos son falsos apóstoles, sí son apóstoles, sí llevan la Biblia, sí hablan supuestamente en nombre de Dios, pero son falsos. El único problema es ese. Lo que empezamos diciendo, el único problema es que son falsos, que nadie los envió, que se autonombraron solitos, que fundaron sus iglesias. Ese es el único problema. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lo que andan es disfrazados como apóstoles de Cristo. Disfraz nomás, puro disfraz. Y no es maravilla, Pablo dice, no se tienen ustedes que sorprender de eso. Ahora a decir por qué. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ustedes saben que a Satanás no le queda nada difícil disfrazarse de ángel de luz, porque él era un querubín, era un ángel lucero, llamado lucero. Pero si Satanás es capaz de disfrazarse de ángeles de luz, entonces así que no es extraño también que sus ministros, es decir, que Satanás tiene que ministros, aquellos que enseñan no lo que Cristo mandó, sino lo que a ellos les parece, esos son los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Usted los ve y dice, ay, ese señor tan bueno, haciendo el bien, y mentiras, cuyo fin será conforme a sus obras, cuyo fin será la condenación. Aquí hagámonos una pregunta y que sea esto ya lo último que miremos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando lleguen a nuestras casas? Pues vamos a ver qué nos dice la misma Biblia, que nos dice San Pablo. ¿Qué hacemos nosotros con esas personas? Porque es muy común que nos lleguen a la casa, que nos la encontremos por todas partes, ¿no? Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones. ¿Cómo? Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Entonces, usted tiene que amonestarlo, es decir, usted tiene que hacerle ver que está equivocado, que esa no es la sana doctrina. Ahora, el problema es cómo se lo va a enseñar a usted si no se prepara. Pero si después de que usted, así como yo hice con esta gente y le mostré claramente, no lo acepta, la recomendación es deséchalo. No pierda el tiempo. Pero primero tiene que hacer lo que le correspondía hacer. Vamos a ver qué nos dice en Gálatas 1:6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gente que se ha ido a otro evangelio. Predican sí el evangelio, se llaman evangélicos, pero es otro diferente al que Cristo. Lo sigue explicando. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, si hay personas que pervierten el evangelio de Cristo, ¿cómo los descubro? Miren el tema, cómo descubrir un verdadero cristiano. Si no enseña lo mismo que Jesús enseñó y mandó a enseñar, están pervirtiendo, y son los falsos profetas que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Mas si aún, ojo, mas si aún uno de nosotros
cualquiera, puede ser de la iglesia, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Ahí lo dicen en otras versiones. Si alguien en la misma iglesia o inclusive un ángel del cielo les enseña un evangelio diferente, sea maldito. Ahora la pregunta y lo que es duro. ¿Y si es mi mamá? ¿Y si es mi hermana? ¿Si es mi suegra? ¿Si es mi hijo? ¿Si es mi papá? ¿Sea qué? Anatema. Yo les dije que era duro. Si es mi mamá, pero viene con un evangelio diferente al que predicó Cristo, sea maldito. Si es mi papá, pero viene con un evangelio diferente al que predicó Cristo, maldito. Si es mi suegro, si es mi hijo, ojo, la clave está en esto. Si viene con otro evangelio al que predicó Cristo, y si usted lo corrige, y usted le hace ver que está en un error, y no lo acepta, ¿sea qué? Anatema. Duro eso. Duro eso porque esa es la situación que estamos viviendo hoy en día. En nuestras familias estamos viviendo con hermanos, familiares, con compañeros de trabajo. Y mire lo que dice porque es duro. Como antes hemos dicho, ya se lo había dicho, ya lo había advertido, también lo vuelve a repetir. Cuando la Biblia repite algo es porque es importante. Y ya les dije por qué, porque quien se desvía de la sana doctrina se está tirando su salvación. ¿Sí? Os lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, el que habéis recibido, sea maldito. Lo vuelve a repetir para que no quede ninguna duda. Cualquiera que venga diciendo otra cosa diferente a la que Cristo mandó, sea maldito. Duro eso. ¿No es duro? Es muy duro. Pero ya saben ustedes también por qué, ¿no? Porque Él está celoso, con celos de Dios. Él quiere que mantengamos firmes como una virgen pura. ¿Cómo? En este caso, como una virgen pura, firmes en la doctrina de Jesús. Aunque nos parezca repetitiva, aunque nos parezca lo mismo, aunque nos cansemos, firmes. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Ahora, ¿usted quiere agradar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su amigo, o quiere agradar a Dios? ¿A quién quiere agradar? Ahí se la está, mire que viene diciendo por qué. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si mi preocupación fuera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esos que han fundado iglesias donde se permiten cosas de homosexuales, donde la prosperidad, donde se permiten un montón de cosas, lo que quieren es agradar ¿a quién? A los hombres, no a Dios, y no son siervos de Cristo. Mire como dice aquí San Juan, para que vamos terminando ya. Dice San Juan, segunda de Juan 9:9. Ojo, miren, eso es importante. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que se extravía, el que se va a enseñar otra doctrina diferente y no persevera en la de Cristo, vuelvo y repito, aunque nos cueste creer esas palabras que son duras, y que no perseveren en eso, no tiene a Dios. Y ellos creen que tienen a Dios, pero no tienen a Dios. Todo lo contrario. Entonces, aunque venga con una Biblia, aunque diga ser cristiano, aunque diga ser evangélico, pero no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, es decir, el que se mantiene firme creyendo lo que Cristo mandó, lo que Cristo enseñó y obedeciendo a Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No solamente tiene al Padre, sino que también tiene ¿a quién? Si alguno viene a vosotros, no importa que sea su mamá, no importa que sea su tía, no importa que sea su hijo, que sea el que sea, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. Si no la trae, no le recibas en casa ni le digáis bienvenido. Duro, ¿no? Vuelvo y repito, no se extrañen. La preocupación es que si usted se desvía de la doctrina de Cristo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo y no tiene salvación, entonces por eso es que suena como feo eso, ni no lo reciban ni lo saluden, ni le digan bienvenido. Pero es porque ese con una doctrina falsa no tiene ni al Padre ni tiene a quién, al Hijo, y se está tirando su salvación.
por eso es que suena duro. Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, el que los escucha se termina siendo cómplice de lo que ellos enseñan, termina confundido. Ahora, ese no lo salude ni nada de eso, no quiere decir que usted le pueda decir buenas tardes, ¿cómo está, caballero? No, eso no quiere decir. Eso lo que quiere decir es que si usted es católico, usted debe formarse en doctrina. Pero usted qué hace viendo enlace, ese montón de falsas doctrinas que hay ahí. ¿Usted qué hace yendo a escuchar a los testigos de Jehová? ¿Sí? ¿Qué haces escuchando personas que contra el Papa, que herejías, que no sé qué? No, pero ¿qué hace? ¿Por qué no gasta ese tiempito en formarse en la doctrina de Cristo para que tenga el Padre y para que tenga el Hijo? Y para que el Señor un día no le tenga que decir a usted, no lo conozco. ¿Sí? Entonces, dice, el que permanece en la doctrina, que se mantiene firme, eso quiere decir también el que, ahí ustedes se pueden mirar a ver si son los protestantes o son los católicos los que creen lo mismo del año 100, el año 200, el año 500, el año 1000, el año 1000. Solamente hay una iglesia que es consecutiva en eso. Nosotros, la iglesia que Cristo, la iglesia católica. Usted ahí mira, lo que nosotros enseñamos hoy, esto ya lo enseñaron en el año 100, en el año 200. Todos los años. Va a ver lo que ellos enseñan. Eso no se enseñaba en esos tiempos, se enseña después de que ellos fundaron su iglesia. Dice, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esa doctrina, no le recibáis ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Ya ustedes también pueden leer ahí para que lo tengan en cuenta. Solamente me falta un texto de los que tengo acá. Lo leemos así rapidito. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Yo sé que nos pasamos un poquito, pero no aguanta otra clase para terminar esto nomás. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover tan fácilmente. ¿Cuál es el modo de pensar de un católico? Que Jesús nos dejó los sacramentos, que nos dejó a María, que María es virgen, que si María no es virgen, Jesús no es el Mesías, que Él está presente en el pan y en el vino. Eso es lo que nosotros creemos. No se dejen mover tan fácilmente de eso, por favor. ¿Por qué se dejan mover? Y más cuando está soportado en el Evangelio, en las Escrituras. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aunque llegue una carta diciendo que es de la iglesia, no se dejen confundir. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuánto miedo nos han metido con eso de que ya viene, de que ya acabó el mundo? Que este año sí es el último. No, pero si le están diciendo que no se deje mover de su forma de pensar, ni se asuste, tranquilo. Ahorita dijo, ni aunque uno de nosotros o un ángel del cielo, no, tranquilo, pero no fresco. No se asuste, porque se tiene que asustar. Cuando uno está seguro de lo que cree, cuando uno está firme en la doctrina de Cristo, ¿usted por qué tiene miedo? Además, nosotros deberíamos estar felices y Jesús viene pronto. Si no estamos felices de que venga pronto es porque hay que arreglar cosas en nuestra vida. Ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Dice, nadie os engañe de ninguna manera, no hay ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía primero. Entonces aquí dice, antes de eso va a haber apostasía, gente que se apartará de la fe verdadera, mucha. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El hombre no se refiere a una persona, sino a todo aquel que niega las verdades de Cristo, ¿no? El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Otra forma de descubrirlos. Siempre se oponen a todo lo que es de Dios, viene de Dios y es objeto de culto. Al sacerdocio, al altar, al sacrificio. Todo, se oponen a eso. Eso, mejor dicho, le tienen un... ¿sí? Tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso significa que no importa lo que diga la palabra de Dios, lo que importa es lo que diga el pastor. Y usted ve la gente que uno le muestra con la Biblia, mire lo que dice acá y dice, no, el pastor dijo esto, y se quedan con lo que dijo el pastor. Eso es lo que quiere decir eso ahí. No importa, usted le puede mostrar con la Biblia, es que como dice el padre Luis Toro,
Para ellos, lo que diga el pastor es palabra de Dios. Sí, sí, sí. Pero lo que diga el cura es palabra de Satanás, aunque esté en la Biblia. En cambio, lo que diga el pastor es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y ellos dicen que no, que es mentira, pero es así. Son así. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, ojo, viene de mano de Satanás, o por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, sí son señales, son prodigios, son milagros, pero ¿son qué? Mentirosos, son para engañar a las personas. Todo lo hacen ¿para qué? Para engañar a la gente, para engañar a las ovejas del Rey de Cristo. Y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué les va a traer eso? Pura perdición, porque no fueron capaces de recibir, de mantenerse en el amor, en la verdad de Cristo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por esto qué? Un poder engañoso. Es decir, el Señor respeta la libertad de la persona verá si se deja engañar. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. ¿Que sean qué? Condenados. Al infierno los que no creyeron en la verdad. Y acuerden lo que les dije el otro día. Ellos dicen, no, yo sí creo es que Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo sí creo que Cristo es la verdad. Yo también creo que Cristo es la verdad. Pero en doctrina hay cosas que son verdad y cosas que son mentiras. Entonces vamos a ver quién cree la verdad en doctrina, que enseñó Cristo, y quién cree en la verdad en doctrina, que enseña el pastor. O que enseña cualquiera por ahí. ¿Sí? Y ojo, los que no creen en la verdad de Cristo, condenación. Entonces, hermanos, miren, sí hay falsos profetas. Sí hay muchos. ¿Cómo descubrirlos? Difícil de descubrir porque vienen vestidos de ovejas. Se pueden disfrazar como ángel de luz o como siervos, como ministros de Cristo, y no son ministros de Cristo. Lo único que traen son herejías, negaciones de verdades de fe, apostasía, apartarse de la verdadera fe, divisiones, todas esas cosas. Créanme que sí hay en la Biblia es claro que hay falsos profetas, y por eso el Señor ha dejado obispos para que apacienten, para que estén pendientes del rebaño, y hay de los obispos que no cumplan esa tarea, que no estén pendientes de eso. Y también cada uno de nosotros, cuando tiene un pequeño rebaño, es pastor de ese rebaño y el Señor le va a pedir cuentas. Y ahí es donde viene eso del pastoreo, viene de las Sagradas Escrituras, de alguien encargado de cuidar un rebaño. Entonces nosotros no podemos dejar que nos engañen tan fácilmente. Nos tenemos que mantener firmes. ¿Qué iba a decir? Yo sí, cada uno de ustedes, tenemos un rebaño, ya desde la familia tenemos un rebaño que cuidar. Y a mí me preocupa eso porque en la familia nos estamos enseñando los valores, la doctrina cristiana. Y después le echamos la culpa al muchacho de que se fue tras de un falso profeta. Y acuérdense, la primera tarea es formarlo bien, educarlo, y lo primero en casa. Entonces ya desde la familia tenemos un rebaño. También a los que tenemos cierta responsabilidad espiritual tenemos un rebaño. Eso quiere decir que somos pastores también, con un rebaño que proteger, que cuidar. Por eso mi preocupación es tanto en doctrina, para que ustedes estén claros. Eso es doctrina de la iglesia, fundamentada en las Sagradas Escrituras, es doctrina de la iglesia.